Franco. Por supuesto, no es el primer libro que escribe. Ella escribe hace muchos años, desde que era alumna del taller de Mario Escobar Velázquez en Asmedas. No sé si empezaste en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo llegaste al taller, Maritza? Bueno, yo al taller llegué porque un día me puse a escribir una cosa y se la mostré a una hermana, a Catalina. Entonces ella lo leyó y dijo, ay no, yo nunca había escrito esto. ¿Vos por qué no te metes a un taller de escritura? Y tenía como el conocido del conocido y llegué donde Mario. Entonces cuando leí la primera vez, Mario me dijo, usted se tiene que quedar. Y me quedé. ¿Eso fue en qué año? En el año 2000. Bueno, Mario se murió en el 2007, pero cuando yo llegué al taller reemplazando a Mario, no estabas, viniste fue después, ¿cierto? Sí. Yo empecé con Mario y estuve más o menos 5 años. Ya después, no sé, la vida o uno pensar, no, esto de pronto no es lo mío, me alejé del taller. Pero tenía varias cosas que había escrito y seguía escribiendo, pero sola, pues sin tener como el acompañamiento. Y ya en el 2011 más o menos, quise volver al taller, ya Mario no estaba, entonces ya empecé contigo. Ahí fue donde empezó toda la travesía. Muy bien, cuando llegaste al taller, yo recuerdo que estabas escribiendo una serie de poemas. Era una historia de amor. Unos poemas, lo que yo encontré cuando llegué al taller, cuando Maritza llegó al taller, era una escritura muy delicada y muy personal, muy... Ella estaba viviendo una historia y en la historia estaba inmersa como en una fantasía. Y los poemas eran el producto de los sentimientos que le suscitaba la historia y la fantasía que ella se trazaba en esa relación. Estuvimos trabajando en esos poemas como unos 2 años más o menos. A mí me gustaban mucho. ¿Qué veía yo en esos poemas? Veía una sensibilidad muy delicada, muy especial, muy fina y una capacidad de ser transparente como desde el interior de la inocencia, desde el fondo de ella misma, expresar los sentimientos y los pensamientos y las ilusiones abiertamente, inclusive revelando mucho más de lo que a su propia conciencia se permitía revelarse. A veces en la escritura, una cualidad importante es que quien escriba revele cosas que están más allá de su propia conciencia, porque el lector que está distante alcanza a ver eso que está más allá del escritor, y es ahí donde se produce, yo creo, el diálogo más profundo. A veces ni se puede nombrar con palabras, a veces uno no lo puede expresar, pero lo percibe, y ese percibirlo le permite a uno esa experiencia, ese regocijarse. Bueno, ¿qué pasó con esos poemas, Maritza? Bueno, es que los poemas eran como el origen de una tusa. Entonces, yo los escribí, pues, y sí, como en ese amor fantástico y que tenía, entonces los saqué así y llegué al taller y a ti te gustaron mucho y la gente le gustaban, pero cuando me pasó la tusa, yo dije, qué cursilería, pero rescaté algunos y es más, estaba en ese momento, en ese proceso con libros para pensar, rescatando algunos de los poemas. Pero llegó un momento en que dije, bueno, quiero pasar otra vez a la prosa. Y
me acordé que había escrito muchos cuentos en la época de Mario, entonces dije, voy a rescatar esos cuentos. Y cogí uno en especial que se llamaba En las tinieblas. Entonces dije, no, vamos a arreglar este cuento ya que sabemos un poquitico más. Y cuando me empecé a dar cuenta, entre línea y línea, yo decía, no, pero es que aquí faltan cosas, aquí faltan cosas. Y me di cuenta que llevaba otras 5 páginas y no había pasado renglones. Y ahí fue cuando lo leí en el taller y un compañero, Emilio, me dijo, ay, a mí me gusta más esa prosa que esos poemas. Y entonces como que dije, de pronto por este lado es. Entonces abandoné los poemas. Bueno, y ahí se originó esta novela, ¿o no? Ahí se originó. En ese cuento. ¿Ese cuento lo escribiste en qué año? Ese cuento lo escribí en el año 2001, en el que estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte. Entonces, como no sabía cómo dibujar la depresión, le puse un lugar y lo puse en las tinieblas. Entonces, en el cuento contaba la historia que conté en la novela, solamente que la contaba en 4 páginas, pero le faltaba mucho. O sea, cuando yo escogí ese cuento ya habían pasado 15 años. Yo ya la depresión realmente no se quita, se tapa o se disimula con el medicamento. Entonces yo ya tenía mi medicamento, entonces podía mirar el pasto más verde. Entonces empecé a recordar lo que viví en esa época y lo que conocía de otras personas, porque no, en ese cuento se trataba solo de mí, pero ya entendí que no era solo de mí, ni se trataba solo de contar una historia mía, eran muchas las personas que caminaban en las tinieblas y las había conocido en ese tiempo. Ahí empezó Luciana a ver la depresión en las demás personas y ahí empezó el cuento, la novela. Bueno, veo una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en tu presencia en el taller, y es como que siempre has querido que no se revele lo tuyo, como esconder lo que es íntimo, lo que es personal, dejarlo ver tal vez en los escritos, cuando se presentan en el taller las primeras versiones y las versiones corregidas, pero un afán como de que no se sepa eso, que no se habla, que no se hable, y veo que hoy estás hablando con propiedad, con libertad. ¿A qué se debe eso, Maritza? Pues se debe a que ya acá hay un libro donde lo expuse y donde, aunque los escritores o cuando escribimos, uno coge una historia y coge la silueta, o coge un personaje y coge la silueta y ya se voltea a la realidad y crea un personaje. Y Luciana no soy yo, es un personaje creado por mí, tiene mucho de mí. Claro, de acuerdo. Y digamos que cuando empecé en este tema, me pasaba algo muy particular. Yo lo leía en el taller y muchas veces lloraba leyéndolo. Y cuando salía, alguien me decía, ay, en mi casa mi esposo sufre de depresión. Yo también pasé por eso. Y me empecé a dar cuenta que es que era un tema que todos lo tienen, que alguien tiene un conocido, alguien tiene un familiar, alguien tiene a alguien que está pasando por ese proceso. Entonces empecé a liberarme de eso. Y yo creo que en este momento ya con el libro, ya como que digo, sí, esta soy yo. Y pues, ¿qué pasa? No soy solo yo. Bueno, ya venciste ese temor. Sí, ya lo vencí y está totalmente vencido. Pues es que ahí quedé totalmente desnuda ante todos, pues ante los lectores del libro. Bueno, ¿cuánto tiempo te demoró escribir El lugar de la sombra? ¿Cuál era el título que habías pensado antes? Bueno, el título era El lugar a donde voy, porque en el libro, y siempre, pues recuerdo cuando tenía 13 años y fui a cine y vi la película La historia sin fin. Esa historia marcó mi vida. Pues yo vi esa historia, esa película y la quería volver a ver y la quería seguir viendo, porque siempre
decía, pero ¿cómo así que a Fantasía se la está comiendo la nada? ¿Y cómo así que Artax se está muriendo en el pantano de la tristeza? Entonces, cuando yo empecé a escribir el libro, yo sentía que ese era el lugar al que yo iba, un lugar que se lo estaba comiendo la nada y en el que me estaba hundiendo en la tristeza. Entonces, el lugar era el lugar a donde voy. Pero cuando el libro dejó de ser mío, porque cuando ya lo había terminado de escribir, lo había leído en el taller, Dali se sentó conmigo a corregir y a vivir y a caminar en cada una de esos lugares donde estaban las tinieblas. Empecé a darme cuenta que ese sentimiento lo tenía mucha gente y se lo pasé a Gabriel Lopera, al editor de Sílaba. Y cuando él lo leyó, él me dijo, no, es que no es el lugar a donde vas, es el lugar de las sombras, porque es que a ese lugar va mucha gente. Entonces yo dije, cambiémosle el título, pues no tengo problema. Y cuando ya lo llevé a la editorial, el título fue como uno de los puntos que calificaron a favor. Entonces creo que el que lo leyó también se dio cuenta que es que ese lugar no era solo mío. Muy bien, yo creo que el título quedó muy apropiado, el otro también es apropiado. Pero la palabra sombra es mucho más universal, sobre todo por la definición del arquetipo junguiano de la sombra que se opone a la persona. Y aunque acá no se trata de la sombra propiamente como el arquetipo que encarna lo contrario de la persona, sino de un lugar, pero también es un lugar donde se habita y donde se habita la sombra y de alguna manera por extensión se hace partícipe del arquetipo y eso lo hace que sea mucho más apropiado este título con la palabra sombra que con la palabra tiniebla, aunque en el fondo es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la significación de los términos es muy semejante. Te había preguntado ¿cuánto tiempo te tomó la escritura de esta novela? Bueno, la empecé a escribir en el 2015. En el 2015 arranqué pues a escribirla, pero tuve pausas porque como cambió tanto el esquema y ya eran cada vez como más situaciones que llegaban a mi mente cuando las estaba escribiendo, no solo mías, y también porque lo que yo quería con la novela era, a ver, pongo un ejemplo, no sé si se vieron una película que se llama Como agua para chocolate, que cuando ella hacía la receta y lloraba, la gente que se comía la receta lloraba también, y yo quería que la gente llorara leyendo mi libro. Entonces antes de que el libro saliera publicado, tuve unos lectores, de los que está aquí la mona que tengo al frente, y muchas otras de las que están aquí también lo leyeron, y me decían que lloraron, y yo lo logré. Es que yo quería que lloraran, porque es que la depresión no es fácil. O sea, la depresión no es un tema, está aburrida, no. Entonces yo por eso me demoré. Porque es que hasta que yo no sentía, y lo hacía con Dali también, hasta que yo no sentía que la frase doliera, no quedaba contenta. La frase tenía que doler. Y quería que esas punzadas que tiene una persona depresiva se sintieran en el libro. Bueno, eso habla de la sensibilidad. Yo creo que en esta novela el punto, digamos, que la hace posible en su mayor medida es la sensibilidad tuya. Hay dos formas de esa sensibilidad que se manifiesta en esta novela. Una es la capacidad de sentir en el otro su tragedia, su dolor, y además de compartirlo, de involucrarse. Y lo otro es la capacidad de el dolor propio
vencerlo, transmutarlo, lograr salir como airosa, como vencedora a mí me parece una novela finalmente alegre, porque esa Luciana que en los primeros capítulos está implorándole a un farmacéutico que le dé una pastilla para dormir y se queda sentada al pie de la farmacia a las 2 de la mañana hasta que él le entregue la pastilla. Digamos que ese es el punto de partida, pero a lo largo de la novela uno asiste como a la tarea de vencer a un enemigo desconocido, que es la depresión, y vencerlo casi sin herramientas, pero con una voluntad de vivir y una capacidad de sobreponerse absolutamente a todo. Entonces, finalmente la novela resulta ser redime al lector, no lo hunde en la tristeza, sino que lo saca a la luz. Digamos que ya decía yo en el prólogo que el nombre de Luciana era muy apropiado. Yo sé que esa es una constante tuya en la vida. Ahorita vamos a hablar como de los personajes que hay en la novela y vamos a hablar de la manera como Luciana se va involucrando en cada una de esas historias que son dolorosísimas. Pero en este punto yo quería preguntarte por si cuando estabas en el fondo tenías esa certeza de que ibas a vencer, de que ibas a lograr como salir y ser una vida como de vencedora, como además expresarlo de una manera tan poética. ¿Cómo ves eso ahora, ya con la distancia, de vivir la novela, de pensarla, de reescribirla, de publicarla y de ser la Marisa que está ahora presentándola con un inmenso público? No, yo estaba segura de que no iba a salir, completamente. Porque, cuando una persona está deprimida, y creo que acá muchos alguna vez lo llegaron a estar, no hay con qué pararse, no hay con qué salir. Yo me acuerdo que en mi casa, pues porque igual estamos hablando de hace muchos años, no consideraban que la depresión era una enfermedad. También me decían que de pronto yo era perezosa, yo era desordenada, yo no quería hacer nada, y es que yo no tenía con qué hacerlo, o sea, yo no tenía herramientas. O sea, yo creo que yo me apegué a muchas cosas, a la poquita luz que veía para poder salir, pero yo estaba segura de que no iba a salir. Yo recuerdo que en la novela lo digo, pues ahí Luciana, pues no yo, Luciana lo dice: Dios, no quiero abrir los ojos mañana, es que yo no quiero estar aquí, porque no había con qué. Pero yo me pegaba de las lucecitas que había. Cualquier esperanza era válida para mí. Y me fui pegando, y ya después, cuando ya empecé, por eso yo en la novela lo digo, soy totalmente partidaria de la medicación. Lo que yo trataba con la novela es eso, o sea, la depresión es una enfermedad como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, como lo es cualquier enfermedad. Y si no te medicas, no sales. Entonces yo cuando empecé a medicarme ya empecé a salir, y yo actualmente llevo muchos años y no dejo mi droga psiquiátrica, porque si no hubiera sido por eso yo no estuviera aquí hablándoles ni estuviera aquí contando que escribí una novela. No, yo no sé cuál habrá sido mi fin. Bueno, y en los últimos años de tu vida hay recaídas y esas cosas, o ya eso está muy superado. No, lo que pasa es que yo ya empecé a tener herramientas
Por ejemplo, el ejercicio para mí es parte vital de mi vida. Si yo no hago ejercicio me deprimo. O sea, yo tengo que hacer ejercicio. Yo soy muy apegada a Dios también, porque yo en esa época también dije, Dios, no, yo escondí todos los Cristos, no quería saber nada de Él. Y pues digamos que en el caso mío, pues porque cada uno tiene su fe, en el caso mío, pues yo empecé a ir a misa, como a apegarme. Y también a entender que es que las sombras son de uno, las sombras no son de nadie más. Soy yo la que tengo que ser capaz de vivir y luchar con mis sombras, porque por mucho que yo te las dibuje, nunca las vas a ver y nunca vas a saber cómo son. Entonces esa es la lucha, que a veces se me aparecen, claro, pero yo me hago la boba, ya no les paro bolas, ya hasta ahí, ya, pero no. O sea, ese fue como la manera que pude. Y ya a raíz de eso, cuando ya estaba más o menos estable, empecé por mi trabajo, como yo trabajo con seguros, empecé a conocer mucha gente y yo sentía cuando una persona estaba pasando por un proceso depresivo, porque es que la depresión no solamente es estar triste, la depresión es no tener mal genio, tener afán, yo por ejemplo en el trabajo digo, no, yo tengo, todos mis clientes están locos, todos quieren todo ya. Entonces yo digo, uno cuando no puede esperar, cuando no puede, una relación amorosa no la sabe trascender, se quiere quedar pegado ahí, así le estén haciendo daño, no, aquí estoy, eso no es normal. Entonces yo empecé como también a ponerme barreras para no sufrir, pero cuando veía personas que seguían ahí, me metía como en la vida de ellas y ahí fui sacando la silueta para crear personajes, que fueron los personajes del libro. Bueno, vamos a lo de los personajes. Sí. Antes de preguntarte, yo quiero decir como mi impresión sobre cómo son los personajes de este libro. Yo creo que un talento especial que tiene Maritza es el talento para crear personajes. Hay un mosaico, hay muchos personajes. La chica que le ayuda en la nueva, que le ayuda en el trabajo, la anterior, la chica que está como deja de trabajar con Luciana porque está embarazada y va a tener un hijo, la nueva que llega para entrenar, Carmen, la que le recomienda clientes, pero al mismo tiempo es una señora muy particular porque está pendiente no solo de Luciana, sino de su mundo y del mundo de los clientes que está recomendando, y está pendiente de todo y es incisiva. Bueno, Margot, Elena, bueno, todos, Mónica, todas estas mujeres que tienen sus vidas, sus tragedias, la hija de Elena, por ejemplo, los personajes masculinos, el Alfonso y, bueno, el mismo Felipe, la relación de Luciana con Felipe, Pablo, todos esos personajes son de digamos, desde el punto de vista de la creación literaria, son unos personajes que están plenos. De unos, la obra exige hablar más y de otros exige hablar mucho menos. Pero entonces, la maestría de un escritor está dada en la medida en que con un mero rasgo se cree un personaje y ese personaje adquiera vida propia. Los personajes de esta novela, desde el que menos se menciona hasta el que se menciona todo el tiempo, tienen esa característica. Son personajes que uno inmediatamente los vislumbra por fuera de la novela, como en esa realidad que se crea en el espacio donde uno está leyendo una novela y cree que ese mundo es verdadero
y esos personajes adquieren esa vida propia y lo hacen con una precisión así milimétrica. Eso es maestría. O sea, esta es una novela que se publica por primera vez, pero pues es la primera novela que publica Maritza, pero en muchos de sus aspectos uno encuentra maestría en la escritura, como si al llegar a la primera novela ya se hubiera llegado a la madurez de la escritura. Creo que tiene que ver con, pues, si empezó en el taller en el 2000, son 22 años de taller, y esos 22 años, aunque haya habido algunas ausencias, han sido de pensar la escritura y de verla muy bien. ¿De dónde sacaste esa capacidad para crear los personajes y cómo lo haces para que sean tan verdaderos en la obra? Bueno, pues, a ver, es que los personajes realmente llegaron a mí con el dolor. Cuando yo veía dolor, veía un personaje. Y sobre todo, dolor, ese dolor que se aguanta. Cuando yo veía una persona que aguantaba un dolor, por ejemplo, tengo un personaje que le dio cáncer, pues es un paralelo que se hace mucho en la novela de la depresión y el cáncer. Y tenía un matrimonio y ella salió de su quimioterapia y ella se le arrimó al esposo a darle un beso y el esposo le dijo: ay no, a mí no me gusta el olor a clínica. Cuando ella me contó eso, yo vi un personaje, pero no en ella, en él. Yo decía, es que qué corazón puede tener un hombre para decirle a una persona que está saliendo de una enfermedad: no te me arrimes, que es que oles a clínica. Entonces ahí yo empezaba a crear una silueta de un personaje y le iba dando los colores con otros tipos de maltrato psicológico que había conocido. Y así fui creando los personajes desde el mismo dolor. Del dolor salían, y el dolor de esos personajes se volvía mi dolor. Porque yo pensaba, ¿qué sentiría yo si tengo cáncer y me le arrimo a mi novio y me dice: ay, no me des un pico, que es que oles a clínica? Entonces me metía en ese cuento, y por eso es que los personajes parece que lloraran en el libro, porque realmente ahí era yo la de como agua para chocolate. Yo estaba haciendo la receta con esas lágrimas. Bueno, entonces eso nos dice que tu novela se hace con personajes que has ido detectando en la realidad y que has ido convirtiendo en personajes de tu ficción literaria. Has mencionado ya la película de Bastián Baltasar Bux, La historia sin fin, Como agua para el chocolate. Varias películas se mencionan en la novela y de alguna manera son referentes, como estéticos. ¿Cuál es tu relación como escritora con el cine que has visto? ¿Qué buscas o qué te sirve, cómo te sirve el cine para aprender del cine y llevarlo a la literatura? ¿O cómo te sirve el cine para aprender y llevarlo a tu vida y de ahí llevarlo a la literatura? ¿Cómo funciona eso acá en esta novela? Bueno, lo que pasa es que en el tema del cine es un poquito complicado, porque es que a mí la película que no me haga llorar no me gusta. Entonces, si la película es triste... Entonces tenemos que hacerlo llorar en esta presentación. Por ejemplo, una de mis películas favoritas que menciono en el libro es Edward Manos de Tijeras. Porque, o sea, el pobre cogía esas tijeras y lo que tocaba lo dañaba. Entonces yo ahí decía, es que él es como yo, o yo soy como él. O sea, yo hago daño con algo que no fue mi culpa tener, porque con la depresión uno hace daño. Y
y él también hace, entonces yo relacionaba y recuerdo mucho la escena en la que él le cortaba el hielo a la novia y ella bailaba ahí. Entonces era como lo bonito que él podía hacer con lo malo que tenía. Entonces yo, el cine, las películas que yo veo generalmente es porque me generan, y casi siempre son derivadas de libros, es porque me generan una sensación así. Yo pensaba, y lo relacionaba con Edward, era que igual lo que de pronto no me ayudaba con otras personas, me ayudó a escribir el libro. Bueno, ahí hay un caso y es, acabas de decir que yo hago daño con algo que no soy culpable de tener. En la relación con Felipe, como en la ficción de la novela, en la historia que le da origen a la novela para que se desarrolle ese fresco de personajes y de situaciones y sobre todo de tragedias relacionadas con la enfermedad. Luciana decide acabar la relación con Felipe como detrás de un pensamiento así como el que acabas de expresar, como yo no puedo estar con él porque le voy a hacer daño con lo que soy, y cortar con esa relación. En la novela la imagen es muy hermosa porque eso se simboliza en un pañuelo que Luciana tenía cuando vio por última vez a Felipe y que después lo esculca en la caja de los recuerdos para añorarlo, porque de algún modo ese Felipe sigue siendo el amor, aunque Pablo sea la realidad presente. Yo sé que vos sos así, Maritza, que vos... Da el dedo. ¿Vos por qué sos así como tan radical frente a esas decisiones que tomás a veces que parecen abruptas y que son irredimibles, que son de una vez y para siempre? Contanos de eso. No, pues que esa es otra novela. Es distinta. No, son simplemente que de pronto en el proceso de recuperación de la depresión me volví un poquito dura para ciertas cosas, pero es simplemente un escudo protector que ya me impide quedarme donde me hacen daño. Entonces ya no necesito que la casa se derrumbe del todo, como un término que alguien me dijo alguna vez, que la estoy mirando y no voy a decir quién es, que uno no necesita que la casa se derrumbe del todo para irse. Ya uno tiene que saber cuándo se va a tiempo. Y digamos que eso fue lo que yo veía en los personajes que creé, que Luciana de pronto se volvió fuerte como su escritora, pero veía gente que se quedaba y se quedaba y se quedaba, y ese es un tema de la depresión, que a veces crea dependencias, y de pronto en el proceso de salir de la depresión me volví más fuerte y creo que más feliz. Bueno, otro punto que es muy recurrente en la novela son las pinturas, especialmente las ideas sobre arte de Kandinsky. ¿Cómo es tu relación con la pintura? ¿Y por qué la tenés acá en la novela como leitmotiv? ¿Y qué te aclara esa relación con la pintura? ¿Y cómo llegaste a la idea de que una de las actividades de Luciana para descansar fuera pintando en las noches de insomnio? Muchas preguntas. Bueno, porque en la vida real, a ver, yo no sabía muy bien qué quería. Yo quería ser médica, pero mi papá en esa época decía que no, que medicina no, entonces me fui por la ingeniería. Pero entonces también estudié artes plásticas y terminé trabajando en seguros. O sea, no lo tenía claro ni lo tuve. Pero siempre me gustaba el arte. O sea, el arte, yo siempre quise tener
pues trabajar, vivir, hacer algo de arte. Y la pintura siempre, es más, yo en mi casa todo lo que tengo lo pinté yo, y por ahí alguien que me ayudó, que también lo estoy mirando por allá, que es mi sobrino. Y el arte siempre me llamó, siempre, siempre, siempre. Pero de pronto no lo tomé como con una disciplina como tomé la escritura. Entonces yo pintaba en las noches de insomnio, cuando sufrí insomnio, ese fue mi mayor momento de arte, porque era muy bueno. O sea, en esa época yo fumaba, que ya no fumo, pero que siempre me ha parecido la maravilla más grande del mundo fumar, aunque no voy a volver a fumar, pero no había nada más bueno que estar pintando, uno fumar un cigarrillo, mirar el lienzo de lejos, no, eso es la maravilla. Entonces para mí las noches eran muy buenas, porque era yo solita, sola, el silencio, y el lienzo al frente, fúmese un cigarrillo, pinte un pincelazo. Y eso sí, cuando ya empieza a salir el sol, ya empieza la realidad. Entonces, cuando escribí la novela, siempre relacionaba la realidad de Luciana, que era vivir en un mundo de despiertos cuando ella estaba dormida, porque a ella le daba sueño cuando todos se acostaban, que ese es otro tema de las personas que sufren de insomnio, que empiezan a vivir la vida al revés. Entonces Luciana vivía su vida al revés. Y su manera de poder expresar el arte era a través de la pintura. Bueno, pero en la novela son ideas de la pintura expresadas, o ideas de la plástica expresadas a la literatura, con mucho sentido, con mucha delicadeza y con mucha precisión. Esas ideas, digamos, ¿cómo te serviste de ellas para ponerlas en la novela? Y qué, digamos, finalmente, ¿qué es lo que buscan esas ideas sobre arte, sobre plástica, incluso que se convierten en una visión de la vida muy especial, además, muy hermosa? Es que el arte siempre va a ser la expresión de lo que uno tiene por dentro. Entonces Luciana simplemente ponía en el lienzo lo que ella estaba viviendo, la relación que ella vivía, y en el libro lo dice, le encantaba pintar los cielos, porque los cielos se le convertían en el lienzo de Dios. O sea, cómo es un amanecer, cómo son los colores de un amanecer, cómo quedan los colores, y cómo ella vivía entre amaneceres y anocheceres. Ese era para ella, o sea, para ella la noche no era una cosa agradable. Entonces para la noche para ella era arte, para verlo de una manera agradable, porque cuando ella veía que en la casa todo el mundo le decía duerme bien, hasta mañana, descansa, ella sabía que eso no existía para ella, que ella iba a vivir una noche derecha, y el arte era su manifestación. En el libro, de la novela, yo lo que quería era que ese arte de ella fuera manifestara su dolor, no el de la escritora, sino el de Luciana. Muy bien. Voy a hacerte la última pregunta y voy a decir algo sobre la novela para que la gente te pregunte, para que tengan la oportunidad de preguntarte de todo. La última pregunta tiene que ver con los escritores. Bueno, no, hay dos preguntas. Una, ¿cómo llegaste a la historia? La historia que hay en esta novela, que es la historia de Luciana en su trabajo, descubriendo personas que tienen la depresión y relacionándose con sus amigas que sufren de cáncer, que viven esas historias. De alguna manera es como la historia de la solidaridad de Luciana en medio de su tragedia. ¿Cómo llegaste a armar esa historia para darle la estructura a esta novela? Bueno, es que la historia parte de una película que yo me vi, pues, pero esas películas viejas de Teleantioquia, que nadie tenía nada más que ver, y yo me la vi. Y la película resumía la vida de una mujer que deja las pastillas antidepresivas para tener un hijo. Entonces a mí esa película me impactó. Cuando yo empecé a escribir en las tinieblas y a relacionar
pues, el cuento con lo que pasa cuando una persona deja sus pastillas antidepresivas, y cuando ya retomé la novela, empecé a relacionar la depresión con otras enfermedades. O sea, ¿cuál era la relación de la depresión con el cáncer? ¿Cuál es la relación de la depresión cuando a una persona le tiene que poner un trasplante de médula y se hunde en la depresión? O sea, la depresión la tenía Luciana como una enfermedad que le heredó a su papá y ella lo tiene claro. Pero entonces empieza a ver la depresión en las personas que sufren un cáncer, tienen que mirarse al espejo, se tienen que ver sin pelo, se tienen que ver distintas, y la gente les dice, no, pero ya te recuperaste, el examen te salió bien. Sí, el examen salió bien, pero ¿cómo se sienten ellas frente al espejo? ¿Cómo se sienten ellas con sus esposos? O cuando yo empezaba a mirar la depresión en personas que no dormían, que me atendía una clienta que ese día no durmió, pero tenía que despachar a sus hijos, despachar a su marido, y quedarse solita con esas sombras. Porque lo que te decía ahora, esas sombras son solo del que las está viviendo. Entonces yo lo que quería era hacer como un paralelo de, estoy enferma de depresión, la depresión es algo que me da porque quiero, porque tengo pereza, porque no quiero hacer nada, porque así es mi carácter, o es una enfermedad. Y empecé a relacionar con las personas que estaban en teoría realmente enfermas, porque una persona depresiva no necesariamente es considerada realmente enferma, todavía es considerada alguien que no pone de su parte. Entonces ahí fue cuando ya empecé a hacer la relación entre las enfermedades que son consideradas enfermedades y las que en teoría es porque no quieres hacer nada. Eso fue como lo que yo empecé a analizar cuando empecé a meter personajes. Cuando la psicóloga Ana Catalina que hizo el prefacio, ella menciona a las mujeres de Luciana. Entonces es muy particular porque yo en ningún momento pensé hacer un libro de mujeres. No, yo estaba pensando hacer un libro de la depresión y de la relación, pero empezaron fue a llegar a mi vida mujeres. Entonces terminaron siendo las mujeres de Luciana, porque es como una secta. O sea, es Luciana con un montón de mujeres que están pasando por situaciones horribles, situaciones de abortos, situaciones de tener que tomar una decisión de interrumpir un embarazo porque el hijo no viene bien. Entonces se interrumpe el embarazo, pero ¿cómo queda la que lo interrumpió? Una persona se separa porque su esposo no puede como con la enfermedad, y ella luchando de 32 años por dejar una hija sola, que va a dejar una hija de 7 años, y más la indiferencia de su esposo. O sea, ¿cómo es esa lucha interna por estar bien y no poder? ¿Cómo es ese lugar de las sombras que a las personas les toca vivir paralelamente con su vida? Porque la vida sigue, el trabajo hay que hacerlo, hay que seguir dando la cara ante el mundo, pero ¿cómo son esas sombras? Entonces yo quería encontrar ese lugar de las sombras y creo que lo encontré, porque la sensación de las personas que lo han leído, con esa sensación de los lectores que he tenido hasta ahora, creo que lo encontré. Tuve una experiencia muy, no sé decir si buena, gratificante, pero el libro recién salió, lo leyó alguien que yo conocía y me llamó y me dijo, me di cuenta que estoy enferma. O sea, yo pensé que todo lo que me pasaba en mi vida era normal. Mi esposo me decía, mira cómo estás de fea, vos porque sos tan fea y las otras son tan bonitas, mira que es que tenés la boca de esta manera. Yo decía, pero es que, o sea, ella me decía, ¿yo por qué me aguanto eso? Me siento mal, o sea, no, es que el maltrato psicológico, cuando un hombre le dice a una mujer, ay no, pero vos porque estás tan gorda, vos eso no te queda bien, esa ropa te queda tan fea, ese pantalón no te luce. No saben lo que están haciéndole a esa persona, pero esa persona se queda calladita con eso y no se lo cuenta a nadie. Y coge ella y lo lee en el libro. Entonces me dice, me di cuenta que estoy enferma y necesito un tratamiento. Entonces yo dije, pues yo no estaba buscando que la gente leyera el libro y dijera, yo soy Luciana también, no, pero sí me gusta que se muevan, que se les mueva algo por dentro y entiendan, no, es que eso no es normal. Es que si yo no te parezco bonita, chao. O sea, no es que esté promoviendo el divorcio, pues, pero sí como no, es que no son normales ciertas cosas. Entonces yo cuando empecé a escribir y a crear a Luciana y a sus amigas,
me encontré con mucho dolor y lo logré poner ahí y creo que quedé contenta con el resultado. No, usted quedó muy contenta. Sí. Y tiene por qué además. La última pregunta que voy a hacer yo, antes de decir algo y dejar que te pregunte, es sobre los escritores que son referentes. Si te preguntáramos eso, pues no es que yo no lo sepa, yo lo sé, pero quiero que lo digas. ¿Cuáles escritores has tenido como referentes a lo largo de esta novela? Por ejemplo, habla de Hans Castorp, el de Thomas Mann en La montaña mágica, a propósito de un lector, que es un capítulo que además te gusta mucho. ¿Cuáles son esos escritores que te sirvieron finalmente para poder lograr resolver todos los asuntos que le propone a uno una novela cuando la tiene que escribir? Bueno, hay unos que fueron antes de, como es Cortázar. Pues a mí siempre los cuentos de Cortázar, Rayuela, me ha gustado su manera, la poesía que tiene. Entonces, para mí Cortázar fue un referente de cómo quería yo querer llegar a escribir algún día. Y eso fue él. Pero cuando yo llegué a la novela, por ejemplo, La montaña mágica, que yo decía, ay, qué dicha estar allá en esa cura de sol de Hans. Entonces, La montaña mágica fue uno. Pero cuando yo empecé con Dali me empezó a decir, mira, léete Juana la loca. Y me empecé a leer Juana la loca, que ella me la regaló. Y yo, no, Juana la loca es una loca de ahora. O sea, yo apenas veía que Juana se acostaba en el piso para ver con qué vías estaba Felipe. Yo decía lo mismo que uno hace en Facebook o en mirar a ver qué es con quién está saliendo. Entonces vi que la relación, por ejemplo, de esa novela me ayudó mucho a crear el capítulo de esta mujer que tiene un amor malo, que la maltrata psicológicamente. Atrapada en el espejo, que fue una novela que también me impactó porque él le decía a ella que le gustaban las mujeres de pie chiquito y ella se metía en zapatos más chiquitos para darle gusto. Entonces, o sea, esas novelas me fueron como marcando, y cuando las leía era muy bueno porque no era copiar, sino que era como uno darse cuenta que estaba trabajando un tema y que con esas novelas podía ir llegando pues al objetivo. También, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que también pasó que la ceguera era una pandemia y a mí me parece que la depresión es otra. Entonces también fue un libro que marcó mucho la novela, y el que sí marca toda la novela, la atraviesa, la vuelve a atravesar, es La historia interminable, la historia interminable, que se llama Historia sin fin en la película, que esa sí la atravesó toda, porque esa sí fue el referente que tuve de mostrar cómo la tristeza se come a fantasía. Entonces, cada que Luciana o algún personaje estaba pasando por una situación, siempre había un referente de la historia interminable. Creo que fueron esas las novelas que tuvieron más peso ahí. Muy bien, Marisa, mira, somos la pastillita mía de las 8. Esa nos da el tiempo de la presentación. Quiere decir que está bien que pasemos a las preguntas de la gente. Pero antes de que ustedes pregunten, yo quiero decir algo. Primero, esta colección del CES, que es una idea muy afortunada, que nació, yo creo que Emilio tiene mucho que ver en el nacimiento de esa colección. No sé dónde está Roger, Roger, bueno. allá está escondido. Ah, es que está por allá. Bueno, yo no sé cómo fue la conversación entre ellos, o si Roger ya tenía pensada la colección y Emilio llegó ahí
En todo caso han hecho una sinergia muy interesante y creo que ya esa colección solita ya se define como un asunto muy interesante en nuestra literatura, porque con el propósito de lo que tiene que ver con las enfermedades, con la medicina, con los médicos, con la vida en este mundo, que involucra a todo el mundo, por supuesto, hay mucha literatura de eso y no se había dado una colección literaria que le diera ese lugar. Pues, la colección, yo creo que hay que celebrar esa colección porque es un verdadero acierto. Apenas está comenzando, pero eso tiene un futuro impresionante. Felicitarlos por el diseño, está lindo. La manera como está diagramado el interior de los libros, el tipo de letra, el color de la impresión, la armonía que hay en ese manejo de los marrones, es una idea de una dignidad muy, muy hermosa para una colección de literatura, o sea que hay que felicitar al CES por ese trabajo y por lo que viene. Yo ya sé de 3 o 4 libros más que ya están como en camino y esa colección se va a volver una cosa muy importante. Ya es, porque la novela de Emilio y la novela de Maritza, mejor dicho, nació con pie derecho esa colección. Esta novela, El lugar de las sombras, es la primera novela que publica su autora. Normalmente cuando un autor publica su primera novela, está publicando un libro que le va a permitir un mojón o un punto de referencia para sí mismo en torno al cual ha de crecer mucho a lo largo de su carrera. Resulta que esta novela no es eso, puede que lo sea, y puede que nosotros estemos ante una escritora por la sensibilidad que tiene, por esa capacidad de percibir al ser humano y por esa capacidad plástica que tiene con el lenguaje, porque la novela es bella, poéticamente de comienzo a fin. Es probable que llegue a unos lugares muy, muy altos como escritora, pero es que esta novela ya es, o sea, no es una promesa, es una gran novela. Es una novela que sale en una editorial universitaria. Eso es una manera discreta de salir, callada, pero esta novela es digna de cualquier escenario. Yo pensé que Marisa iba a mencionar a Sándor Márai entre sus escritores referentes. Esta novela es como para poner en la galería de las novelas de Sándor Márai por su excelente concepción, por su magnífica ejecución, por la precisión del lenguaje, de las imágenes, por la creación de los personajes y por la historia tan natural, tan sencilla, que es una historia que parece de la vida cotidiana, pero que va encerrando ese mundo y refleja una visión del mundo con toda la profundidad de lo humano que somos, en lo psicológico, en lo social, en lo filosófico, en las relaciones entre las personas y por supuesto en la manera como ellos nos tratan tan mal a nosotras. Pero yo también quiero decir que gracias, Luis, porque la novela creció en tu taller. O sea, yo esta novela cuando la empecé y cuando leí el primer capítulo, que Luis me dijo, no, eso hay que seguirlo, y me llevó de la mano hasta el final. Y todos los compañeros del taller que aquí están, que hay muchos que la sufrieron que terminaban llorando cada que acababa de leer, yo decía, bueno, vamos bien. Y Luis fue el que me apoyó y me hizo llevarla hasta el final, que inclusive me acuerdo que tuve un año que no le daba paso porque ya era el fin y era difícil dar el fin. Y él me decía, no la puedes soltar. O sea, la novela creció, nació en el taller.
Muy bien, preguntas. Tiene derecho el honorable público.